Señor Jorge, le agradezco primero la oportunidad de conversar y le pido por favor que me diga quién es, su nombre completo, su edad y a qué se dedica. Hola, antes que nada quiero agradecer a todas las personas que le han dado seguir, le han dado like, me gusta, han escrito comentarios en los videos que hemos publicado. Hay cosas que faltan todavía, pero estamos trabajando en eso. Llevar este proyecto y hacerlo sostenible es un poco complicado, pero ahí vamos. Les invito a poder suscribirse y a seguirnos en las diferentes cuentas que tenemos de la Neuma, tanto en YouTube, como en Instagram, como en Facebook, como en TikTok, como Spotify, como Twitter. Que descarguen y compartan los contenidos que crean conveniente, pues eso ayudará a que este espacio crezca. Y ya para hacerlo sostenible, veremos qué hacer. Haremos merchandising, abriremos un OnlyFans, qué sé yo. En fin, gracias. Y bienvenidos a la Neuma. Mi nombre es Jorge Eslava Calvo, nací en Lima en 1953, soy profesor, toda mi vida he sido profesor, he pasado por el colegio, institutos preuniversitarios y hace 30 años que enseño en la Universidad de Lima. He sido también profesor de la Universidad Sede Sapiente en el posgrado de literatura infantil. Mi vida ha oscilado entre la docencia, la creación y el deporte, mis tres grandes pasiones. En mis años de colegio, un día llegó este libro, amarillo al frente y rojo desde el lomo hasta la espalda, con una especie de naipe que cae de cabeza con un joven sin corona, de andar entristecido, cabizbajo, con los ojos cerrados detrás de sus lentes y con las manos escondidas. El libro lleva el título del estado sentimental eterno de esos días. Es un libro salpicado de referencias culturales, que tiene muchas intertextualidades, tiene lecturas dentro, tiene música, tiene discotecas que visitaban los chicos en ese momento y desde luego tiene un núcleo de carácter erótico, amoroso, ¿no? ¿Será el erotismo o el romance lo que me atrajo de esta obra? Para un onanista confeso, digámoslo claramente, un pajero, esos años de descubrimiento sexual pudieron encontrar en este libro una curiosa fuente de imaginación. Necesitamos del libro para obtener información o también del libro para obtener cierto goce, porque es lo que nos suministra un libro: información, conocimiento, saber y también la posibilidad del ocio, del pasatiempo, del disfrute, incluso del placer. Entenderán que para mí, un tipo que está investigando sobre el acceso a la lectura, entrevistar al autor de Templado, mi primer acercamiento placentero con un libro, iba a ser especial. ¿Usted se define más como un profesor o como un escritor? No, yo soy esencialmente un profesor. Un profesor. Si me permites una petulancia, Sí, claro. esencialmente un maestro. ¿Un maestro? Sí. ¿Por qué maestro y no Soy porque vivo muy atento a la educación. Asumo la pedagogía como un tema de carácter político, filosófico, social. Si fuera un profesor, simplemente repetiría desde mis años de profesor de colegio las pautas, ¿no? En el colegio siempre me las he arreglado para sacarles la vuelta al programa. Mis relaciones con las autoridades cuando soy profesor de colegio, salvo cuando llegué a los Reyes Rojos, no eran muy felices. Pero sin embargo mis relaciones con los estudiantes en general han sido óptimas, muy cercana, afectuosa, asimétrica. Nunca he sido amigo de mis alumnos. Hay sin duda un aprendizaje mutuo. He velado sobre todo por la formación de mis alumnos, muy consciente de que mi labor como educador era de guía. Y por el Día del Maestro les comparto esta entrevista, realizada el 19 de septiembre del 2023, a Jorge Eslava Calvo. Siguiendo con este trabajo sobre el acceso a la lectura para personas con discapacidad visual, definamos primero qué es un libro. El libro existe, digamos, despierta gracias justamente a la práctica de la lectura, porque el libro, como lo tenemos alrededor nuestro, es simplemente un objeto entre los objetos. Según la Ley 31053, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro es toda obra unitaria, no periódica, publicada en uno o más volúmenes, tomos o fascículos, a través de la cual se transmiten creaciones, opiniones, experiencias y o conocimientos literarios, artísticos y o científicos. Es el objeto de la actividad editorial tanto en su formato impreso como en su formato digital, libros en edición electrónica o en formatos de audio o audiovisuales, libros hablados en cassettes, discos compactos u otros soportes, o en código táctil o en escritura en relieve, sistema braille. Comprende todas las formas de libre expresión creativa, educativa o de difusión literaria, artística, científica, cultural y turística. Es una materia que ocupa un espacio, un lugar en el espacio.
pero una vez que empezamos a leerlo, ese libro adquiere una dimensión mágica. Por eso es que el gran problema de la lectura, el primer gran problema de la lectura de nuestro país es la falta de acceso al libro y por lo tanto de la posibilidad de la lectura. En el año 2023 se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura. Y más allá de la cantidad de libros que las personas leen por año y a puertas de la Feria Internacional del Libro, ¿podemos elaborar un diagnóstico sobre la lectura? Yo sostengo que el Perú nunca ha sido un país lector, que es una gran mentira del tamaño de una catedral, que les encanta regodearse a muchos adultos, en particular padres de familia y profesores, decir que antes se leía más. Yo antes leía más y ahora no porque me falta tiempo, en fin. Cuando publicamos un extracto de la entrevista en TikTok, se armó el eterno debate de quién debe ser el encargado de inculcar el hábito de leer, el profesor en el colegio, la familia o los padres en casa, o va por uno mismo. En el caso de usted, señor Jorge Slava, ¿cómo es que le inculcaron el hábito de leer? Muchas veces los hijos son una prolongación de los hábitos y las costumbres y de los rituales que ven en casa. Uno de esos rituales que se quedó grabado en nosotros a fuego ha sido la lectura. Teníamos una especie de veneración por lo que llamábamos los chistes o las historietas. Mi padre, como buen lector, intuía y poco a poco empezó a conocer los gustos de cada uno y sabía qué libro sugerirnos. Nos mandaba a leer, nos evaluaba, nos tomaba prácticas orales con frecuencia. Yo y mis 6 hermanos somos lectores. Y no gracias a la imposición, sino yo diría a pesar de la imposición de mi padre, gracias a su buen olfato. A pesar de que en el colegio, en mi caso particular, ninguno en mi salón era lector. O sea, de 40 a 42 estudiantes, el único lector era yo. Nosotros sentíamos que el libro nos proporcionaba un goce diferente al de estar en la calle, pero un goce. Entonces, ¿el hábito de la lectura viene de casa? ¿Qué hay del papel que cumple el profesor o el plan lector que se pone en las escuelas? El plan lector, no quisiera usar la palabra fracasado, que esté tentado de usarla, pero no ha resultado lo que pensábamos y por una razón muy sencilla. El verbo leer, como dice Daniel Pennac, no requiere imperativo, no es tú lee, que te guste la lectura. No puedes obligar a una persona a leer y que le guste la lectura. Puedes conseguir que esa persona difícilmente lea, pero también puedes conseguir de ese imperativo, conseguir que lea y que deteste la lectura. Lo que necesitas es un motor detrás. Persuadirlo. Un agente con una capacidad no solamente de persuadirlo, sino de embrujarlo. Tienes que seducir al alumno y hacer una clase como si fueras un enajenado. Atención, profesores, que esto les puede interesar. El chico, la chica que está sentada pasivamente en la carpeta, distingue perfectamente cuando un profesor sabe, cuando un profesor no sabe. Cuando un profesor no sabe y exige, y cuando un profesor sabe y exige. Cuando un profesor incluso sabe y no exige. Si no tenemos profesores capaces de entrar en un estado de frenesí cuando leen o cuando van al aula, la lectura puede terminar siendo una especie de bacteria, germen, que transmites a los estudiantes. Yo creo que no es posible enseñar a leer con pasión si no eres una especie de Quijote. No que seas simplemente un tipo alto, flaco, soñador, sino que seas un tipo capaz de volverte loco con la lectura. Paréceme, señor caballero, que vuestra merced ha profesado una de las más estrechas profesiones que hay en la tierra. No tengamos miedo al término. El Quijote, al comienzo de la historia, y lo dice Cervantes, perdió el seso. Está loco. Toda la novela se la pasa loco, imaginando cosas que no existen, porque la lectura lo ha trastornado. Recién al final recupera la cordura, al final de la novela. Y el Quijote es un tipo apasionado, desesperado, que tiene conciencia de que lo más importante que hay en el mundo es la lectura. Y en esta aventura quijotesca decidimos analizar el acceso a la lectura de aquellos que no ven, la posibilidad que tienen las personas con discapacidad visual para poder acceder a una historia que tú y yo podríamos leer. ¿En algún momento le tocó esta experiencia de tener un libro y que alguien no lo pueda leer porque tiene una discapacidad visual que le impide acceder al libro en tinta? En la Neuma creemos firmemente en la lectura como un derecho a ejercer la libertad de elección, de acceso a la información, de disfrutar un texto por el mero goce, de un derecho que debería estar al alcance de todos. Si eso los hace irse o quedarse, bueno, el internet es ancho y ajeno. En el colegio Luis Braille
también tuvieron la experiencia con un libro suyo. Quisiera de repente que me cuente un poco cómo fue ese contacto con ese colegio y cómo fue esto que los niños, al final, los estudiantes, los pequeños, pudieron acceder al libro que usted escribió. Fue una situación muy extraña porque yo había terminado una sesión de gimnasio y bajé a que uno de los amigos que estaba en los vestuarios me hiciera un masaje, que era un invidente. Y estaba en pleno proceso conversando con el masajista y me pregunta por mi nombre, mi edad, mi oficio. Le digo, soy profesor. Ah, qué curioso, yo también soy profesor. ¿Y de qué asignatura? De literatura. Ah, qué curioso, yo también soy profesor de literatura. Y yo tuve un sobresalto porque un ciego profesor de literatura me pareció extraño. ¿Y qué opina del plan lector? Ah, bueno, yo trabajo mucho con el plan lector, he escrito libros. Ah, qué curioso, yo también soy el encargado en el colegio del plan lector. Ya cuando me dijo eso, en algún momento pensé, tal vez este amigo me está tomando el pelo, ¿no? A mí me resultaba extrañísimo que un ciego fuera profesor de literatura y además encargado del plan lector. Entonces me contó cómo traducían algunos libros de un lenguaje al lenguaje braille. ¿Y usted tendrá algún libro? Y le dije, precisamente tengo un libro con una personaje, una niña, que es invidente, probablemente es una novela para niños, probablemente te interese. Y se lo pasé. Él, por ejemplo, nos proporcionó una novela que se llama Sol. Así es, me fui a Comas a buscar al director del Colegio Luis Braille. Se llama Alfredo Zárate, pero eso será en la siguiente entrega. El libro en mención se llama Sol en la escuela. ¿Y de qué trata la historia? Sol es el nombre de una protagonista, amiga de una compañerita invidente, que llega a la escuela de provincia, llega de provincia a la escuela de acá de Miraflores. Y Sol pues es la que por su sensibilidad le va a dar mayor espacio, atención, o sea, va a ser su amiga, ¿no? Eso es lo que el escritor, digamos, destaca ahí, ¿no? La sensibilidad de la compañera. Y luego él me escribió pidiéndome la autorización para llevarlo al braille. Y yo le dije, bueno, procede, que va a ser útil. Si tú crees que es un libro que va a gustar a los estudiantes, me encantaría que lo leyeran. Él nos envió por correo el machote de su novela y acá nosotros lo hemos impreso. Genial. Y varios ejemplares hemos dado a los estudiantes, ¿no? Se ha hecho un concurso también, ¿no? Eso fue poco antes de la pandemia. Supe que el libro había gustado, pero no a esos niveles que me cuentas tú de haber destrozado, ¿no? de haber causado tanto impacto. Pero me alegra muchísimo. Bueno, a lo que vinimos. Voy a tomar de ejemplo su libro para hacer un pequeño ejercicio. Sol es un libro, o sea, es una saga de cinco tomos, ¿cierto? ¿Alrededor de cuántas páginas tiene el libro de Sol? Más o menos, un promedio. El último de los libros, 250 páginas más o menos. Ok, ¿y la saga completa tendrá alrededor de 200 en promedio? ¿O 250 en promedio? Yo diría que sí. Supongamos 200 porque a mí la matemática se me suena un poco complicada. Supongamos que son 200 páginas. ¿Usted sabe cuántas páginas en braille equivale una página en tinta? No tengo idea. Ok. Ustedes no tienen ni puta idea de lo que fue para mí lo que viene a continuación. Una página en tinta equivale a 3 páginas en braille. Eso supone que si tiene 200 páginas, aproximadamente supone 600 páginas en braille. Para esta ocasión solo nos hemos abocado en la cantidad de hojas y no en el proceso de adaptación. Y si quieres saber más sobre el costo de un libro en braille, puedes buscar el video en nuestro canal de YouTube. Búscalo como ¿cuánto cuesta adaptar Los Genios al formato braille? Y ojo, no es pecado no saber cuánto costaría adaptar un libro en formato tinta al formato braille. Yo tampoco lo sabía, y es en base a este trabajo que recién he ido aprendiendo. El libro, de lo que es así de este grosor, puede terminar siendo de este grosor. Y sin contar el precio de las hojas. Si una persona con discapacidad visual quiere leer el libro de Sol, va a tener que pagar por ese libro 3 veces más de lo que cuesta el libro en el lenguaje que leemos tú y yo en una librería. Entiendo. Es una desventaja, creo yo que... Enorme. Ahora,
está también estas posibilidades que tienen los tratados que ayudan a que la persona con discapacidad visual pueda acceder al libro de una manera que no le cueste con tanta desventaja. Sobre el Tratado de Marrakech lo vamos a hablar en otro video. Y se habla también de lo que es que cuando uno imprima o tenga el libro o edite el libro, lo haga de tal forma que todas las personas puedan acceder al libro. Porque existe una hambruna de la lectura. ¿Usted conoce ese término, hambruna de lectura, o conoce el concepto de hambre de lectura, hambre de leer? Bueno, es una frase tan elocuente que yo creo que por sí misma... El hambre de leer significa este periodo de tiempo en que yo, por ejemplo, usted puede comprar un libro hoy día y empezar a leer hoy día, pero yo, que soy una persona con discapacidad visual, tengo que comprar el libro, llevarlo a la sala del finotero, a que lo adapten, y después de cuánto tiempo yo recién podré tener el libro. Entonces, hay una desventaja ahí de tiempo. Claro, es un ayuno de lectura. Oficialmente el término se conoce como book famine o la hambruna del libro. Si es ayuno o no, yo no creo que sea el punto. Entonces, hay una desventaja, de repente, enorme, falta de acceso con respecto a personas que no tienen la posibilidad de ver para acceder a un libro. ¿Qué reflexión le genera esta situación? Repito, ustedes no tienen ni puta idea de lo que ha sido esta entrevista para mí. Me parece una información que me sorprende y me gusta mucho conocerla. Interesante sería, por ejemplo, promover un concurso de relato o novela breve, novelas que no superen las 120 páginas, o colección de cuentos, cuyo premio sería convertirlo al lenguaje braille. ¿Por qué quitarme el derecho o la libertad de poder buscar o leer un libro como, no sé, Los genios de Jaime Bailey, el mismo Quijote? Quijote es un poco clásico, pero vamos a algo más contemporáneo. Los genios, el último libro de Renato Cisneros, libros contemporáneos. Sabor a mí, el libro de Eloy Jauregui. Libros que yo quiera tener. No, también, libros de... no desairar los clásicos ni desatender los libros modernos, ¿no? Pero como siempre, y esto puede sonar un poco como el índice, ¿no? Es importante que haya una persona que sepa, que tenga gusto, sensibilidad, conocimiento para seleccionar los libros, ¿no? Aquí creo que abordamos el tema desde dos puntos de vista distintos. Uno desde la libertad de elegir leer lo que te dé la gana y otro desde la educación y formación de estudiantes. No me disgusta la literatura de Bailey. Yo he sido un lector muy aplicado de su literatura. Creo que él ha creado una escuela en América Latina de cómo hacer entrevistas, por ejemplo. Es ocurrente, ingenioso, con un talento inmenso. Pero en particular Los genios me parece un libro mal impreso, mal editado, mal escrito. Mal impreso, mal editado, mal escrito. El texto hecho por un infante. Y con un chismorreo que estaba en boca de cualquiera del círculo más o menos de literatura conocía esa historia. ¿Por qué le pongo de ejemplo Los genios? Porque Los genios fue el libro más vendido en la FIL. Bueno, ya sabemos el impacto mediático de Bailey, ¿no? Los libros más polémicos, ¿no? ¿Prefieres tomar un vasito de agua? No. Desde No se lo digas a nadie, se habló y se comentó tanto de ese libro que terminó creándose un libro, cuando ni siquiera el libro había llegado a Lima y la gente no lo había leído, lo comentaba tanto que ya parecía un libro que lo habían leído todos. De Los genios también se ha dicho tanto, yo no sé cuánta gente lo ha leído y cuánta gente lo ha leído acuciosamente. Se supone que es una novela, y la novela es un género literario, y como género literario necesita respetar ciertas condiciones estéticas, artísticas, ¿no? Me parece un reportaje plano, con un sentido del humor grotesco, ¿no? No me parece un libro sutil, no me parece un libro inteligente, su armazón también me parece endeble. La verdad es que a mí ese libro no le concedo mayores méritos a Los genios. ¿Cuál es la última novela que usted ha leído de algún autor contemporáneo y diga, oye, qué buena obra? Bueno, La distancia que nos separa de Renato, sí. Esa novela me gustó. Poeta con perro en la taberna.
Antonio Álvarez Rosero me parece un escritor importante. Bueno, ensayos también he leído. ¿Por qué le pregunto el tema de las obras contemporáneas? Porque algunas obras contemporáneas no están en el catálogo que, gracias al Tratado de Marrakech, al que se ha suscrito, al que se ha unido el Perú para poder brindarles acceso a las personas con discapacidad visual a estos libros. Perdone que sea incisivo y perdone que de repente la pregunta quizás un poco recién conociendo el tema. A estas alturas de la entrevista, puede que Jorge Slava me esté odiando. Espero que no sea así. Yo le tengo mucho cariño, sobre todo a su libro. Hay la propuesta, o se invoca a los escritores y a las editoriales, a que produzcan libros que estén accesibles para todo tipo de público. Y otra vez vuelvo con esto del hábito de la lectura. ¿Cómo yo puedo inculcarle a alguien que lea, persuadirlo, como usted dice, ¿no? Seducirlo, hacer que sienta esta locura por la lectura, si no le doy acceso? Claro. Y no necesariamente el acceso de llegar al espacio y ver el libro, y encontrar el libro, sino poder disfrutarlo. Lo ideal sería que la misma oferta que nos ofrecen las librerías la podamos encontrar en un catálogo de libro braille, ¿no? No necesariamente braille, sino que un portal donde tú puedas acceder. Claro. Porque el proceso de repente también es un poco complicado. Porque hay gente que le puede gustar no necesariamente la literatura de ficción, le pueden gustar las crónicas. Exacto. O las entrevistas. Totalmente. O incluso literatura infantil, o ensayos. Por ejemplo, hay un libro que escribió el escritor, no sé si usted lo conoce, José Godoy Mejía, que escribió el libro El último dictador y que ha hecho varios libros sobre Fujimori y la familia de Fujimori. Este libro, por ejemplo, más o menos yo haciendo una investigación, tiene 535 páginas. Otra vez podemos hacer 1500. 1500 alrededor. ¿Y sabe cuánto está el libro en tinta? Está a 79 soles. El libro en audiolibro, por una persona que narra el cuento, narra la obra, cuesta 49 soles. Pero ¿sabe cuánto está el libro en braille? Alrededor de 500 soles. Una persona con discapacidad visual podría tener acceso, de que puede tenerlo, pero no es muy difícil. Es muy difícil. ¿Quién gasta 500 soles en un libro? Podría haber una ley, como existe una ley que ampara a las universidades para reproducir textos sin fines de lucro. Debería haber una ley que ampare también la reproducción de estos libros, trasladarlos al lenguaje braille sin fines de lucro, que simplemente circule entre gente discapacitada. Exacto, porque lo que se busca con el Tratado de Marrakech es que las personas con discapacidad visual tengan acceso, pero que sean ellos los beneficiados, claro, no otro tipo de personas. Eso también involucra que el mismo escritor y la misma editorial se pongan de acuerdo en poder hacer el machote, creo que se llama, el machote, hacerlo accesible para que la gran biblioteca pública tenga acceso a ese libro, para que lo pueda transformar en un libro a braille o en un libro hablado o en un audiolibro. ¿Cómo se haría con las ilustraciones? Yo he visto una película muy interesante que se llama algo así como El sonido del silencio o algo así. Puede ser japonesa o coreana, cuya protagonista es una chica encargada de describir las escenas de una película y eso lo escuchan los invidentes que están viendo la película en una voz en off. Son condiciones en las que uno no piensa, sencillamente. Es básicamente voluntad de hacer algunas cosas, ¿no es cierto? Como dije la vez pasada, aquí nadie es un paladín de la justicia. Simplemente una vez surgió una pregunta, creímos que había una desigualdad y nos pusimos a investigar sobre el tema. Y creo que es así, hay una desigualdad. Como usted dice, ¿no? Trabajo de campo, conocer realidades y decir, oye, ¿cómo hacemos para que ellos también lo puedan disfrutar? Y ahora que se viene la Feria Internacional del Libro, pregúntense si aquellos que no ven también podrán leer lo mismo que ustedes sí podrán. ¿Usted sigue siendo parte del Consejo Consultivo de la Cámara Peruana del Libro? Ya no. Yo reclamaba algunas cosas. Yo reclamaba algunos beneficios para los docentes, por ejemplo, que los ingresos fueran gratuitos a la Feria del Libro y que todas las editoriales ofrecieran un descuento significativo a los profesores, basado en la premisa de que el profesor es el que va a promover el libro en el colegio. Eso no iba a provocar ningún
ningún desastre económico en ninguna editorial. Ninguna de las dos propuestas prosperó. ¿Y por qué? La mayoría consideraba que no era necesario, ¿no? Solo un pequeño capítulo. Todavía he encontrado su nombre dentro del Consejo Consultivo de la Cámara Peruana del Libro en la página web. ¿Ah, sí? Por si de repente necesitan actualizarlo, se lo comento para que de repente haga la gestión, si es que le interesa, si es que le es necesario o no. Si cuando era parte del consejo consultivo no le hacían caso, menos le van a hacer caso ahora. ¿Qué le voy a sugerir si ya no forma parte? Pero, a ver, por su experiencia como agente cultural, como embajador de la labor guía del maestro y consciente de la importancia del libro y de la lectura, ¿qué podría proponer? Yo creo que creando una ley que permita que todos los libros, o si eso resulta excesivo, una selección de libros. ¿Pero por qué una selección? ¿Por qué hay una menor oferta literaria y no se trata a todos por igual? Hecho por un comité, ¿no? Por un grupo de personas, incluso integrada por también gente con discapacidad. Incluso, weón. Me queda claro que los que podemos ver no vemos más allá de nuestra realidad. Que plantee títulos y que esos títulos estén exentos de derechos y de cargas tributarias. Basta poner en la base de un libro, este libro está exonerado porque no tiene fines de lucro. ¿Y eso no podría partir desde el mismo contrato entre el escritor y la Claro, editorial? también. Lo voy a sugerir en la casa donde principalmente publico libros. Te lo comento porque yo conversé con un abogado en derechos de autor y él me dijo, la ley está y no está mal. Y el mismo abogado me dice, a veces no hay que meter más leyes de las que ya están. Si yo reviso la ley, está ahí, pero habla también un poco del acuerdo entre el propio escritor y la editorial. Esa es una cláusula que se podría agregar en el contrato. Y hablan también, por ejemplo, de hacer el libro, como les decía, accesible para todos, como un diseño universal, en el sentido que si tienes el machote, ¿por qué no puedes hacer que el machote esté al acceso de las personas a la misma vez que tú tienes la difusión del libro, produces el libro y bueno, subes el machote o lo derivas a la entidad encargada, la entidad que te garantiza que solamente las personas con Ahí puede existir un poco de temor de parte de los editores por el riesgo de que ese machote se filtre. Totalmente. Y se convierta en la piratería. En una piratería, claro. ¿Usted cómo ha combatido la piratería todo este tiempo? Sé que existe el riesgo, pero el riesgo siempre va a haber. Gente, yo entiendo la preocupación por la piratería. Aquí mismo, este video podría ser descargado por cualquier persona, podría recortar las partes que le convienen, podría suplantarme a mí y adjudicarse un trabajo que no ha hecho, que no le ha costado ni el tiempo, ni las ganas, ni las malas noches. Entiendo la preocupación por la piratería, pero el daño que genera la reproducción ilegal de obras está por encima de los derechos fundamentales de las personas. El mismo abogado de derecho de autor me decía, la piratería tiene víctimas invisibles. Como no están en el noticiero, como no aparecen tirados en un piso, en una vereda, muertos, por así decirlo, la piratería tiene víctimas invisibles que son los creadores. Ellos van a dejar de crear si es que no ven retribuido en dinero directamente o en ganancias sus creaciones. Yo he visto casi todos mis libros pirateados y no son pocos títulos. Pucha, hoy día voy a ir a mi casa, en la librería, y voy a buscar Templado y ver si es que realmente es un libro pirata o si es un libro original. Hace un mes me invitaron a un colegio de Ventanilla, un colegio del Estado, con una población enorme, un colegio muy grande. Hubo una fila enorme de chicos esperando firma, ¿no? No hubo un solo libro original, ni uno solo. Todos los libros eran piratas, todos los libros. Esa vez fui invitado directamente por el director y no hubo un solo libro original. ¿Le dijo algo el director? Mira, me sorprendió enormemente que no me dijera nada. No, yo estuve esperando que me dijera... Que tenga un gesto, algo. Por lo menos que me dijera, se acercara y me dijera, Jorge, disculpa, ¿no? Los libros. ¿Y más o menos sacó su cálculo de cuánto estaba perdiendo? No. Ah, ya. No. Que no estaría mal tampoco, ¿eh? No, pero... Porque al final es un trabajo, al final es su creación y usted tiene el sí, derecho de poder pero... también...
La verdad es que por ese lado no me preocupó tanto. Genial. Si te has quedado hasta este punto, permíteme darte las gracias. Desde este pequeño espacio quiero agradecerte por ver este video. Tengo días hablando solo frente a una cámara sin saber si alguien realmente se interesa por este tema. Si lo crees conveniente, comparte este trabajo para poder seguir discutiendo sobre libros y acceso a la lectura. Don Jorge, yo le agradezco mucho la oportunidad de poder conversar. Sé que de repente el tema derivado en algunas cuestiones que de repente nos ha agarrado también a nosotros. Sí, claro. Sorpresa. No, pero he aprendido, me gusta, he aprendido. No lo había tenido en cuenta, lo voy a conversar con este amigo, que es un editor importante, de una casa editorial importante, y estoy casi seguro que tampoco se le ha pasado por la cabeza esto. Es un buen llamado de atención. O de repente sí. Yo quiero creer, quiero tener esperanza de que sí lo piensan, sí lo sienten, y que están trabajando buscando las formas, ¿no? Ojalá. No pierdas la esperanza, don Jorge. Ojalá sea así. Dale, no perdamos la esperanza. Como leí alguna vez, algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia. Bienvenidos a la Neuma. Chaufa.